Muy buenas a todos, gracias por abrir este material. Acá quien les habla, Klaus Rodríguez. Damos las gracias también al presidente del gremio de abogados soberanos, mi amigo y colega Abner González, quien tuvo la iniciativa de iniciar estas charlas sobre cuestiones de derecho procesal y también de fondo. En esta ocasión específicamente derecho sucesorio. Por cierto, el doctor Abner me estaba diciendo: che, profe, vos que conoces las acciones civiles y también las cuestiones de índole penal, ofrecernos algo distinto, el plato fuerte que no está en el menú. Me pidió Abner que diserte sobre alguna acción que no se encuentre expresamente en forma textual en el código. Algo novedoso que podamos ofrecerle a nuestros suscriptores, me dijo. Y muy buena idea de parte del Prezi, porque sí, efectivamente hay cosas que no vamos a encontrar en el código. Y no por eso significa que no existan. Por ejemplo, el contrato de leasing no hay en el código, en nuestra ley, pero existe bajo el título de contratos innominados. La mala praxis médica tampoco la vamos a encontrar en ninguna ley, pero en el Código Civil se esconde bajo el título de indemnización de daños y en lo penal como homicidio culposo o doloso eventual inclusive. Entonces, hoy nuestro último material sobre derecho sucesorio fueron 3 charlas que usamos como telonero para la siguiente demanda que vamos a estar desarrollando. Y en cumplimiento al pedido del Prezi y a fin de cumplir con la expectativa, propongo y mociono que las siguientes charlas sean realmente magistrales sobre la mala praxis médica, acción en la que me vengo especializando desde hace 2 años, desde el fuero civil y desde el punto de vista penal también. En lo civil es una demanda altamente técnica que tiene sorpresitas que no estamos acostumbrados a ver, como la inversión de la carga probatoria, por ejemplo. Muchos dirán que es inconstitucional, sin embargo, es discutible. Lo podemos hacer por Zoom y en vivo también. Ahora sí, a lo nuestro. Pero antes les quiero aclarar que para los interesados, el gremio de abogados soberanos que patrocina este canal, bajo la presidencia del colega Abner González y a través de su departamento administrativo, ofrece expedición de certificados para los que se quieran jactar y purear de ser especialistas en tal o cual demanda. El número de celular que se habilitó para recepcionar los pedidos de certificados está en la descripción de este video. Estimativamente, la mala praxis médica nos puede llevar 4 clases de 1 hora una vez a la semana o 8 clases de media hora, por ejemplo. Me puedo comprometer a levantar los materiales cada sábado, por ejemplo. Ya queda a mi cargo en qué momento preparo las clases y en qué momento grabo. Pero sí, fijar un día y una hora X de cada semana a partir de los cuales van a poder estar accediendo a las charlas. Ahora sí, nos quedamos en sus sesiones vacantes. Cuando fueron citados los interesados y ninguno se presentó, la sucesión se declara vacante y es designado como curador de la sucesión el representante del Ministerio Público. Pero el poder Ejecutivo puede proponer a otro funcionario cuando hay discrepancias y cuestiones técnicas. Cuando hay sucesión vacante, los bienes que no fueron recogidos por ausencia de herederos corresponden al Estado, en virtud del principio eminente que tiene sobre las cosas. Como no siempre el cargo de curador puede ser ejercido con idoneidad cuando se trata de un complejo industrial, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede proponer otro funcionario diferente al del Ministerio Público. El curador, sea del Ministerio Público o algún funcionario de la Contraloría, ejerce el cargo bajo inventario de bienes. No puede recibir ni ejecutar pagos sin autorización del juez de la sucesión. Además, el dinero, las joyas y otros valores de la herencia se tienen que depositar en un banco a la orden del juez. Si después de que se designó curador
aparecen los herederos. Reciben los bienes en el estado en que se encuentran. Por ejemplo, si se recibió como bien vacante una flota de vehículos, el heredero no puede reclamar al Estado que le devuelva dichos vehículos en el estado en que los recibió, sino en el estado regular que esos vehículos sufren por el desgaste del tiempo de uso o del desuso. Las figuras de administrador y curador son lo mismo en la sucesión vacante. No van a poder ser enajenados los bienes de la sucesión vacante, salvo para los casos de cumplimiento de las cargas o de las deudas, por ejemplo, tasa judicial. Satisfechas esas obligaciones, el juez de oficio va a declarar vacante esa sucesión y los bienes van a pasar bajo inventario a dominio del Estado. Es el Ministerio de Hacienda el que recibe esos bienes y los administra. Si con posterioridad a la aplicación de los bienes, a la adjudicación de los bienes, mejor dicho, al Estado, a favor del Estado, como consecuencia de la declaratoria de vacancia, si se presenta una persona a reclamar la sucesión declarada vacante, se va a proceder como en el caso de petición de herencia contra un heredero aparente de buena fe. Se presume que el Estado actúa de buena fe. Eso implica que el Estado no responde de los frutos o del producto de esos bienes que fueron recogidos durante su administración. Sucesión intestada. En un examen le pregunté a un alumno cuál era la diferencia entre sucesión intestada, sucesión ab intestato y sucesión sin testamento. El prójimo tartamudeó todo. La verdad es que son la misma cosa. Dos nomás son las reglas generales que rigen en la sucesión sin testamento. Primero, que las sucesiones intestadas o sin testamento, ab intestato, corresponden a las personas llamadas a heredar en el orden y según las reglas establecidas en el código. Segundo, el pariente más cercano en grado excluye al más remoto. La sucesión entre descendientes es ilimitada. En las sucesiones sin testamento, el heredero va a recibir la herencia por disposición de la ley o del testador cuando lo instituya heredero. Testamento no es solo para repartir bienes, sino también para instituir heredero. Si el testamento hace las dos cosas, ya se llama legado, es decir, instituir heredero y transferir por herencia bienes específicamente individualizados. Derecho de representación. Se sucede por derecho propio y también por derecho de representación. El derecho de representación, o sea, por este derecho se admite como excepción a la regla de que un pariente de grado más lejano puede heredar, y es el caso del nieto que entra en la sucesión de su abuelo por la premuerte de su padre, hijo del causante. Para impedir las consecuencias de la prematura muerte del que debía heredar por derecho propio y no privar a sus hijos y descendientes de la herencia, la ley creó lo que se denomina derecho de representación. El artículo 2577 del Código Civil dice que la vocación del representante viene de la ley y no de la voluntad del representado. Para que la representación tenga lugar, es necesario que el representante mismo sea hábil para suceder. No procede la representación ocupando el lugar del indigno o del desheredado. Los descendientes del indigno o del desheredado concurren por derecho propio. Ahora, ¿se puede representar a una persona viva? Según el artículo 2578, sí se puede, porque dice que se puede representar al renunciante de la sucesión. Se puede también representar al desaparecido con presunción de fallecimiento, pero es muy improbable porque los requisitos para la declaración de presunción de fallecimiento son muy difíciles de que se den. Tiene que haber pasado muchísimo tiempo, como 50 o 70 años, no me acuerdo bien, después de una catástrofe o una guerra. Dicho esto, no se puede declarar la presunción de fallecimiento
del padre de familia que se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Volviendo, para que se pueda representar, se tiene que tener vocación hereditaria, es decir, habilidad para suceder. El representado tiene que tener capacidad para suceder al causante y el representante tiene que tener vocación para suceder al representado. El derecho de representación es ilimitado hacia abajo, sin embargo, no hay representación hacia arriba, ascendente. Según el maestro de Gasperi, el derecho de representación en virtud del cual los descendientes de una persona premuerta a su causante o que hubiese repudiado su sucesión son por la ley llamados a sustituirla en su calidad de herederos legítimos y considerados en el mismo grado. Los hijos del causante de la sucesión heredan en partes iguales sobre los bienes propios del causante. Recordemos que la Constitución Nacional dispone que los hijos son iguales ante la ley y que se prohíbe cualquier calificación sobre filiación en los documentos respectivos. En el Código de Vélez estaba prevista la figura del hijo bastardo, chocante el nombre de la figura, que era el hijo extramatrimonial. Este artículo, que es el 2583 de nuestro código, trata de la sucesión de los bienes propios cuando correspondan a los hijos del causante, sin diferenciar que sean matrimoniales o extramatrimoniales. Es así que si aparecen dos matrimoniales y dos extramatrimoniales y la herencia a repartirse es de 10 millones, por ejemplo, en concepto de bienes propios va a corresponder 2.500.000 guaraníes a cada hijo. Era muy diferente la situación del hijo extramatrimonial en el Código de Vélez. Por las normas de ese código, el de Vélez, el hijo extramatrimonial recibía solo la cuarta parte de la herencia con relación al hijo matrimonial. Una discriminación alevosa. Evidentemente se mejoró la suerte de los hijos extramatrimoniales en la sucesión cuando heredan bienes propios del causante conforme a nuestra ley, que para mi gusto es mucho más equitativa y coherente. Hijo es hijo. El fundamento de esta igualdad radica en que los bienes propios del causante fueron constituidos por su esfuerzo propio, o sea, del causante. Y es razonable que no haya discriminación en cuanto al origen de esos bienes. Sucesión de ascendientes. A falta de descendientes, heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos del cónyuge supérstite. Si el causante deja papá y mamá, heredan por partes iguales. Y si solo está vivo uno de ellos, va a recibir la totalidad de la herencia. En defecto de los padres, van a suceder los ascendientes más próximos en grado, pero es muy poco probable. Sucesión de cónyuges. El derecho hereditario del cónyuge superstite sobre los derechos propios del causante va a ser así. Primero, igual porción que corresponda a cada uno de los hijos del causante que concurran con el cónyuge superstite. Segundo, la tercera parte de la herencia si concurren con el cónyuge superstite los padres del causante y la mitad si solo queda uno de ellos. Tercero, la mitad si fallecidos los dos suegros concurren otros ascendientes. Y cuarto, la totalidad si no existen descendientes ni ascendientes. Explica Pangracio que el cónyuge, una ambulancia, el cónyuge no hereda sobre los bienes gananciales del otro cónyuge, salvo cuando no concurren descendientes ni ascendientes, pues excluye a los colaterales, es decir, a los hermanos del causante y otros parientes colaterales en grado de suceder. En los bienes propios del causante, el cónyuge recibe igual parte como si fuese su hijo. La sucesión entre los esposos no va a ser posible cuando uno de ellos se encontraba enfermo al momento de celebrar el matrimonio
y muere de esa enfermedad a los 30 días siguientes, salvo que ya estaban unidos de hecho desde hace más de 4 años y el casamiento era solo una formalidad. Si ya estaban separados por sentencia, tampoco hay sucesión. Artículo 19, Ley de Divorcio. El artículo 19 de la Ley de Divorcio dispone que el divorcio disuelve de pleno derecho la comunidad conyugal y extingue la vocación hereditaria recíproca de los dos divorciados. El cónyuge que concurre con ascendientes y descendientes no tiene parte a título de herencia en los bienes gananciales que correspondan al causante. Pero eso no significa que no reciba dichos bienes. El derecho es un juego de palabras nomás y lo que todos queremos es efectivo. Da igual el nombre que la ley le ponga a los bienes con tal que entren a nuestro bolsillo, sea bien propio o ganancial. Lo que este artículo está diciendo, que es el artículo 2588, es que el cónyuge supérstite no va a tener supuestamente participación en los bienes gananciales del causante. Esto dice porque el 50% de esos bienes nadie va a heredar. Es que le corresponde luego al cónyuge supérstite que sigue vivo. La verdad es que en la práctica el cónyuge supérstite saca provecho de los bienes propios del causante y el 50% de los bienes gananciales que es luego de él o de ella. Lo que no toca es el 50% de los gananciales que le hubiera correspondido al causante si es que estaba vivo. Ojalá me haya dado a entender. Pangracio explica mejor. Explica que el único caso en que el cónyuge hereda sobre los gananciales es cuando, al no concurrir ascendientes ni descendientes, excluye a los hermanos y demás colaterales, dice. Y que el cónyuge supérstite recibe el 50% de los gananciales como socio o partícipe de la comunidad de bienes, en los bienes propios del autor de la sucesión, como si fuera un hijo más. Tenemos sucesión de hijos extramatrimoniales. Los hijos y descendientes extramatrimoniales van a tener el mismo derecho hereditario que los hijos matrimoniales sobre los bienes propios y gananciales del causante. Punto. Ahora, en lo que respecta a sucesión de colaterales, si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge, ahí recién heredan los hermanos y en representación de ellos sus descendientes. Tenemos también la sucesión de concubinos. Interesante punto. Hay muchas uniones de hecho. Seguramente tenemos más uniones de hecho que matrimonios. Lo que hace la diferencia entre uno y otro es un papel, que constituye un contrato formalizado por escrito. Eso es el matrimonio, un contrato. La unión de hecho vamos a decir que es solo verbal y que por eso no genera un sentido de compromiso entre las partes igual de fuerte que el matrimonio. Como dice el filósofo Napoleón Hill, el lazo o vínculo del matrimonio es más de naturaleza espiritual, inclusive por eso arraiga mucho a sus contratantes o los amarra, como se dice. La Constitución Nacional consagra ciertas garantías para las uniones de hecho, porque la familia, por principios de seguridad social, tiene que ser atendida, sin tener en cuenta que ese vínculo sea matrimonial o extramatrimonial. Por ley 1 del 92, la ley del divorcio, se concedió a los concubinos vocación hereditaria para sucederse recíprocamente. Al respecto, el artículo 91 de esta ley establece que si la unión termina por muerte de los concubinos, siempre que tenga por lo menos 4 años de duración, el sobreviviente va a recibir la mitad de los gananciales y la otra mitad, me llegó un mensaje ahí, la otra mitad se va a distribuir entre los hijos del fallecido, si es que hay. Si el causante tiene bienes propios, el concubino supérstite concurre con los hijos en igualdad de condiciones.
Y el derecho de representación de concubino, superstite, solo se va a extender a sus descendientes en el primer grado. Ahora bien, una pregunta que se formula el profe Pangracio. ¿Se puede o no presentar a la sucesión más de una concubina? ¿Por qué, por ejemplo, no se plantea si pueden o no presentarse en la sucesión más de un concubino? Las mujeres también son cabezuditas. El artículo 9 del Código Civil nos da la respuesta y dispone que los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén el orden público y las buenas costumbres. Si nuestra legislación castiga la bigamia, sería inconcebible que admita el poliamor. Solamente una de las concubinas reconocidas judicialmente va a poder heredar. La vía es la acción de matrimonio aparente post-mortem. Para que el concubino o concubina puedan heredarse, tienen que cesar la relación por causa de muerte de uno de ellos. Si el vínculo jurídico cesó antes del fallecimiento del causante, ese concubino o concubina no tiene vocación hereditaria. Concubinato y unión de hecho. Hay que distinguir la relación concubinaria de la simple unión de hecho. Para que exista concubinato, la pareja debe estar habilitada a contraer matrimonio. Los unidos simplemente de hecho no pueden heredar. Por ejemplo, el casado que se unió con una mujer no puede ser considerado concubino por el impedimento del ligamen. El impedimento no va a desaparecer ni con el nacimiento de un hijo. Y por último, en lo que respecta a este material, tenemos la legítima, que es una institución de orden público y es la parte de la herencia que el testador no puede disponer libremente cuando tiene herederos forzosos. Esos herederos forzosos son descendientes, ascendientes, cónyuge, el adoptante y el adoptado. Para la determinación de la legítima, cuando concurren varios herederos forzosos, va a prevalecer la legítima mayor, la legítima más grande. La legítima menor se saca de la mayor. Los parientes colaterales carecen de la legítima. Por lo tanto, no son herederos forzosos. En la legítima se reserva por disposición de la ley una parte de la porción hereditaria a favor de los herederos forzosos. El testador no puede disponer tal parte. No puede disponer legalmente a favor de los sucesores forzosos. El artículo 2598 dispone que la legítima de los descendientes es de 4/5 partes de la herencia. Esto equivale al 80%. Es decir, en este caso, el causante tiene un margen de arbitrariedad o discrecionalidad del 20% para disponer de sus bienes. Pero estando en vida puede disponer de ese porcentaje post-mortem. La legítima de los ascendientes es de 2/3. Eso equivale al 66%. La del cónyuge, si no existen descendientes ni ascendientes, es la mitad. Y la legítima del adoptante y del adoptado es la mitad de la herencia. Como pueden ver, nuestro Código Civil no distingue si la descendencia es matrimonial o extramatrimonial para determinar la legítima. Los descendientes del renunciante están protegidos por la legítima, así como los descendientes del indigno o desheredado, quienes concurren a la herencia por derecho propio. Las legítimas no se superponen cuando concurren herederos de distintos órdenes. Se toma en ese caso como base la legítima mayor. Para fijar la legítima tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Primero, acción de inventario de los bienes. Segundo, avalúo de los bienes anotados en el inventario. Tercero, se restan de esa estimación el importe de deudas y cargas, como impuestos, tasa, lo que fuere. Cuarto punto, al valor líquido de los bienes hereditarios se agrega el de las donaciones del causante.
Colegas, damos por terminada esta mini charla de derecho sucesorio. Sucesión es una ciencia aparte si se lo estudia a fondo, pero en la práctica no se presentan todas las problemáticas que previó el anteproyectista. De hecho, en mis 15 años de juzgado nunca vi una sucesión testamentaria, por ejemplo, pero seguro que habrá alguna por ahí. Por eso, por su tan escasa aplicación, no me parece que tengamos que estudiar a fondo el título 6 del libro de sucesiones, que es justamente sucesión testamentaria, excepto cuando se presenta el caso concreto a modo de consulta. Por eso, y con su permiso, me despido. Gracias a todos y nos vemos, o mejor dicho, ustedes me van a ver a mí tal vez, salvo que hagamos en vivo, en los siguientes materiales que voy a estar desarrollando sobre la mala praxis médica, desde el punto de vista penal y civil. Muchas gracias, que estén bien y hasta luego.